Hola amigos, muy buenas tardes. Nuevamente aquí en su programa ¿Con qué derecho?, que a partir de hoy llega al auspicio de la Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho, Bioret. Gracias, Bioret. Hoy jueves 18 de enero, Lima se encuentra de aniversario. Cumplimos, es el 483º aniversario de fundación de Lima, por lo que queremos presentarles un pequeño videíto, ya que sabemos que nos ven en diferentes partes del mundo y queremos que vean qué linda que es la ciudad de los Reyes. Adelante con el video, por favor. Lima es la ciudad capital del Perú. Está ubicada en la costa central del Perú, a orillas del Océano Pacífico, en los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, y forma un área urbana continua con el puerto del Callao. Fue fundada por el conquistador español Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535, como la ciudad de los Reyes. Fue la capital del Virreinato del Perú durante el régimen español y después de la independencia pasó a ser la capital de la República del Perú. En la actualidad, cerca del 26.6% de la población peruana vive en su área metropolitana. Aproximadamente 8.447.260 habitantes. Un día como hoy, 18 de enero de 1535, se fundó la ciudad de Lima, en Perú. Bien, feliz aniversario para todos los limeños. Bien, el tema de hoy es un tema bastante polémico. ¿Qué pasa? El 18 de mayo del 2016, el Estado de Costa Rica solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la diversidad sexual y los derechos humanos. Este pasado 9 de enero, la Corte ha dicho sí al matrimonio igualitario. Por un lado ha habido llanto, emoción, júbilo, y por el otro lado, ¿no?, como es esperado, también está la contraparte de las personas que no se encuentran de acuerdo. Sobre todo porque decir sí no solamente es para Costa Rica, sino que atañe también a 20 países, ¿no?, que se hace extensivo a 20 países que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ahora bien, habíamos invitado a las dos partes, ¿no? Por un lado, a los que están a favor, como es el doctor Alessandro Strob Recoba. Él es especialista en Derecho Constitucional e Internacional y miembro de la Sociedad Secular Humanista del Perú. También es fundador de la revista en Derecho Atina. Por el otro lado teníamos al doctor Alberto González Cáceres, que es magíster en Bioética y Biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y también magíster en Derecho Canónico, ¿no? Pero lamentablemente nos acaba de avisar que ha tenido un inconveniente y que le ha sido imposible poder estar aquí en el programa. Una pena realmente, pero bueno, esto no será un debate, podremos conversar con Alessandro, creo que el tema da para mucho, así que no se lo pierdan, volvemos después del corte. Pueden hacer sus intervenciones, sus llamadas, sus comentarios, estén a favor, estén en contra, a la línea de contacto que es el 373-2318. O si no, también escribiéndonos a nuestro correo conquederecho@outlook.com o a nuestro Facebook de Con qué Derecho. Volvemos en un momento, no se vayan. Nueve mentiras más grandes en la historia de la humanidad. Un estereotipo que ha circulado a través de los años, y todo empezó porque dicho casco se utilizó para una ópera del compositor y dramaturgo alemán Richard Wagner en el siglo XIX. Número 2. Los judíos no usaban sangre de niños cristianos durante la Pascua. El ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels,
decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad. Tan es así que él convenció a los alemanes de que los judíos en la Edad Media usaban sangre de niños cristianos como ingrediente para hacer un pan sin levadura. Así es, todo fue una brutal mentira. Número 1. Alexander Graham Bell no inventó el teléfono. El verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, un italiano que en 1870 logró conectar un dispositivo en el sótano de su casa con su habitación. Lamentablemente no tenía dinero suficiente para patentar su invento y fue ahí que Bell se aprovechó de la situación y lo patentó como suyo. Meucci murió sin un centavo y sin alcanzar la gloria que le correspondía. Soy Víctor González. Diez maneras de lograr que tu hijo sea exitoso. 10. No resuelvas todos sus problemas. Ver a los hijos fallar es muy doloroso, pero lamentablemente es necesario para que ellos crezcan. Así lo menciona la experta en liderazgo, Noelia López Cheda. Pues cuando ellos tratan de resolver un problema y cometen errores, crearán su propio aprendizaje. Además, cuando son capaces de resolver los retos que se avecinan, su autoestima se reforzará y con ello sabrán que pueden salir adelante sin depender por completo de los padres. Los desafíos son importantes para que a futuro se conviertan en seres independientes, autosuficientes y llenos de éxito. 9. Dedícale tiempo. El tiempo de calidad es sumamente importante para que la relación padre e hijo no se vea afectada. Pues solo mediante la convivencia diaria, el cariño, las expresiones de apoyo y las atenciones, ellos lograrán salir adelante. Así lo asegura el escritor en educación Eduardo Andere M. Sobre todo durante los primeros años de vida. Esto le ayudará a impulsar su vocabulario, madurar y tener un buen desarrollo. 8. Desarrolla su autoestima. La psicoterapeuta Marta Alicia Chávez menciona que una buena autoestima va de la mano con la disciplina, ya que esta guía a los pequeños por el camino de la compasión, el respeto y ayuda a desarrollar valores como la paciencia, la madurez y la fortaleza mental. Todo esto es necesario para que ellos sean exitosos en cualquier ambiente y tengan la confianza de saber que pueden lograr todo lo que se propongan. 7. No abuses de la tecnología. Estamos en una época donde los pequeños aprenden a usar una tableta antes de comenzar a hablar. Precisamente por el abuso de la tecnología, pues los estímulos de la televisión, los juegos en los celulares y los videos de plataformas digitales desactivan en el cerebro el aprendizaje, ya que no necesita hacer esfuerzo alguno para obtener información o para entretenerse. Lo mejor es complementar el aprendizaje con lectura y otro tipo de actividades. 6. Corrígelo a tiempo. No permitas que tu pequeño caiga en conductas como berrinches, golpes o faltas de respeto hacia los demás. Para esto es necesario que los padres trabajen para reforzar su papel como figuras de autoridad, ya que la disciplina es muy importante para encaminar a los hijos. Soy Romina Valdés. Bien amigos, estamos aquí de vuelta en Con qué Derecho. Hola Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte aquí en el programa. Buenas tardes, muchas gracias, el gusto es mío. Alessandro, quería pedirte que antes de empezar a conversar sobre este interesantísimo tema, quería poner un video que nos ha mandado desde la Argentina una queridísima amiga, la doctora Paula Siverino Babio. Ella es doctora en Derecho, es una luchadora incansable por la comunidad de LGBTI y es parte de este proceso. Yo sé que ella ha sido una de las personas que ha llorado de emoción y nos ha hecho un pequeño video que quisiera, por favor, si lo pueden poner. Adelante con el video. A la luz. No, sigue a la luz. Ahí, ese cuadro. A ver. Mira. Adiós, que tiene que ver con el garantizar a las personas transgénero el derecho a su identidad y que las identidades transgénero están en pie de igualdad con las identidades cis. Adiós
a la patologización, despatologización. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Este es el contundente mensaje de la opinión consultiva 24 recientemente emitida por la Corte Interamericana. A ver, por favor, ¿qué pasó? A ver. Que todos estamos de fiesta por este estamos momento. de fiesta, Sí. es algo... Es la resaca. No, pero esto es algo natural, se graba claro. en vivo y bueno, son cosas que suelen suceder. Acá no hay nada preparado, todo es espontáneo, así que ahorita va a salir Paula para que vean. Se lo he pedido a último momento, ¿no? Pero qué fantástico que pueda Sí, estar acá. porque realmente si alguien había que mencionarla era a Paula, ¿no? Ya está todo listo entonces, ahora sí vamos con el video donde debe empezar, ya no con bloopers. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Este es el contundente mensaje de la opinión consultiva 24 recientemente emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se reconoce la plenitud de derechos y el ingreso a la plena ciudadanía de las personas lesbianas, gay, trans, intersex y bisexuales. La opinión consultiva rescata la legitimidad de las identidades transgénero y establece que los estados deben contar con un mecanismo administrativo sencillo, preferentemente gratuito, para que las personas trans puedan tener rectificada su información registral y acceder a sus derechos. Y por otro lado, respecto de las uniones entre personas del mismo sexo, establece que se tiene que garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas existentes ya en el ordenamiento jurídico, incluido el matrimonio. Fuera de toda duda, países como el Perú van a necesitar tener una adecuación en su legislación y empezar a la implementación de esta normativa, ya que la Corte Interamericana es intérprete vinculante de la Convención Americana de Derechos Humanos firmada por el Perú. Bien, y ahora quisiera también poner el video que nos ha mandado nuestro queridísimo amigo, el doctor Germán Mora Vargas, desde Costa Rica, desde el lugar de los hechos. Nos ha preparado un videíto, por favor, adelante con el video. Él es el presidente de la Academia Notarial de Costa Rica. Hola amigos del Perú, mi nombre es Germán Mora, un placer saludarlos. Desde Costa Rica les informo que de manera sorpresiva, impresionante para muchos, y ha provocado mucho debate, conflictos si se quieren, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día 9 de febrero resolvió sobre el tema del matrimonio igualitario, aquel derecho que tienen las comunidades lésbicas, homosexuales y otras, de poder llegar precisamente a establecer con los mismos derechos que tiene la pareja tradicional la realización de su proyecto de vida, de su desempeño como personas en una sociedad. Eso quiere decir que se ha reconocido en virtud de una proclamación nueva de los derechos humanos, el mismo precisamente derecho, las connotaciones que tengan la pareja tradicional, se van a hacer igualmente dotadas para las parejas igualitarias. Podrán casarse, podrán heredar, podrán tener cobertura social igual y todas aquellas consideraciones que incluyen precisamente también la adopción. Por supuesto que ha sido una noticia impactante que involucra a 20 países del área. Entre esos está también, y ha sido mencionado, la República del Perú. Es evidente que ha provocado reacciones encontradas y que va a ser un antes y un después, una nueva cultura, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de respetar a nuestro prójimo. Pero por supuesto que hay algunas personas que han pensado que eso es, si siquiera hasta inconstitucional o que no debería tener un acatamiento obligatorio como efectivamente lo tiene. Nuevamente desde Costa Rica, los saluda Pura Vida, un abrazo afectuoso a la doctora Chari Rodríguez Cadilla y gracias por permitirme estar en su programa Por su Derecho. Muchas gracias. Bien, Alessandro, me gustaría empezar preguntando más o menos un poquito la historia de todo esto, ¿no? ¿Cómo es que se ha llegado a esto? ¿Cómo empezó toda esta lucha? Bueno, en realidad todo partió de una consulta que se le hizo a la Corte. La Corte debemos entender que es el máximo ente de interpretación de una convención que se firmó en nuestra región, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La convención tiene dos organismos, ¿no? La comisión tiene sede en Estados Unidos y es básicamente, se le hacen consultas, se le llevan casos y el fallo, digamos, la opinión final que hace la comisión es a nivel de sugerencias. Luego se pasa a la Corte, que es una jurisdicción, Claro. ya lo que se llama una jurisdicción supranacional,
Y en esta, digamos, sus manifestaciones, sus resoluciones son de carácter obligatorio. Entonces, hay dos tipos de pronunciamientos. Las sentencias, que son para los casos específicos. Por ejemplo, una persona pasa por todas las instancias jurisdiccionales nacionales Claro, de su país. Y no consigue que se respeten sus derechos fundamentales, porque estamos hablando de derechos humanos, y la Corte tiene el último pronunciamiento, ¿no? Y ese pronunciamiento es para esa persona y para las partes involucradas, incluyendo el Estado. En el caso de las opiniones consultivas, van mucho más allá, son de carácter general. Si bien parten de preguntas que uno de los Estados miembros le hace a la Corte, por ejemplo, que en este caso fue Costa Rica. Fue Costa Rica que le hizo la pregunta si sus políticas internas estaban de acuerdo, iban acorde a el respeto de los derechos humanos de las comunidades sexualmente diversas. Entonces, lo que hizo la Corte fue explicar todos los aspectos, no solamente de lo que es los derechos LGBTI, sino además invitó a todas las partes que podrían estar involucradas. Entonces, la Corte ha escuchado a más de 91 personas, entes, organismos, comisiones y estados para que se pronuncien sobre el tema. Toda la región tuvo la libertad de hacer las consultas, de hablar del tema, y es por eso que los efectos de esta opinión consultiva tienen carácter general para la región, al menos para todos los que estamos, digamos, sujetos a la Corte. Entonces, igual, para recalcar un poco, entonces, una cosa es la opinión consultiva y otra cosa es la sentencia. Sí, son cosas distintas. Son dos entes distintos. Ahora, la gran pregunta es si realmente el Perú, formando parte, ¿no? Bueno, por un lado, de lo que es la Corte Interamericana, ¿va a ser de cumplimiento obligatorio o no? O sea, porque legislativamente el Perú no está pronunciado. Ahora. No se ha pronunciado, pero ya tiene pronunciamientos previos. Por ejemplo, está la ley 27775, que es una ley en la cual el Estado habla sobre las posibles sentencias o manifestaciones en general de entes supranacionales, como en este caso lo es la Corte. Entonces, o sea, es vinculante. Establece el mecanismo que se debe realizar luego de este pronunciamiento. Pero más allá de si se ha dicho o no, exactamente en este caso si hay vinculación o no, es bastante lógico que así lo sea, porque el ente que es el que se le ha asignado para interpretar el tratado, digamos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la misma Corte. Y la Corte ya se ha manifestado en ese tema. Entonces nosotros estamos sujetos a este pronunciamiento de la Corte, definitivamente. Es súper interesante. Me parece que, a ver, un momento, ha llegado. Sí, entonces vámonos a ir a un corte, por favor, porque ha llegado, me están comunicando, el doctor Alberto González. Fantástico. Así que regresamos en un momento, no se muevan, nos vemos, regresamos con qué derecho. Necesitas 4 cinchos de plástico, que 2 de ellos vas a sujetar suavemente, y luego pasa por debajo de estos los otros 2 y sujétalos. Aprietas los cinchos y finalmente cortas las partes sobrantes. Con esto puedes tomar algo caliente sin la preocupación a que te quemes. 9. Sácale provecho a la basura y crea algo como esto. Ten a la mano una lata de refresco vacío y retírale la tapa de la manera que puedas. Con un plumón dibuja sobre él las figuras que tú quieras, en este caso una estrella, una luna, y córtalas también. Taladra unos orificios y coloca dentro una pequeña veladora y enciéndela. El siguiente truco es algo sencillo de hacer. Pega en la orilla del recogedor una cinta y de esta manera barrerás todo el polvo sin dejar nada. 7. ¿Cansado de tus dientes amarillos? Aquí te paso el secreto para blanquearlos. Coloca en un recipiente una cantidad de pasta, una cucharada cafetera de bicarbonato, agua oxigenada y agua natural. Lo mezclas todo y procede a cepillarte los dientes muy bien durante 2 minutos. Muy útil para cuando vas a una fiesta y quieres lucir tus dientes. 6. Con una pistola de calor podrás quitar una abolladura a tu cargo.
También te sirve una secadora de cabello. Para esto, calienta la superficie a tratar durante 3 minutos. Luego, presiona por detrás la parte dañada y listo. Quizás no quede como nuevo, pero aguanta hasta que lleves tu carro con un experto. 5. Ahora, rápidamente voy a enseñarte cómo engargolar tu trabajo, sin la necesidad de ir a la papelería. Lo que necesitas es una perforadora con la cual abrirás los agujeros necesarios. Finalmente, con cinchos sujeta suavemente las hojas de tu trabajo. 4. Tal vez haya un cable pelado en casa, y como sabemos que pasa corriente, aunque sea pequeño, no queremos tocarlo. Pues bien, si no cuentas con cinta aislante, soluciona el problema con silicón. De esta manera ya no tendrás que preocuparte. 3. La forma de cómo funciona una pantalla táctil es gracias a cierta resistencia con la corriente eléctrica. Por eso, cuando usamos guantes, nuestro smartphone no responde al tacto, y esto por supuesto molesta. Para solucionar este inconveniente, necesitarías enrollar tu dedo de preferencia con aluminio, ese que tu mamá agarra para envolver ciertos recipientes. 2. Ya sea por falta de dinero o X motivo no tienes un soporte para celular. No te preocupes, para sacarte del apuro, te digo que solo necesitas un clip, el cual doblarás de la siguiente manera. Con mucho cuidado. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids. Sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí con ¿Qué Derecho? Y queremos dar la bienvenida al doctor Alberto González. La verdad, doctor, que cuando llegamos a recibir su mensaje dijimos qué pena, porque va a ser muy enriquecedor poder ver, ¿no?, ambas partes, no solamente de un lado, sino del otro lado también. Estoy muy contenta de que esté aquí. Muchas gracias, Chari, por la invitación. Primero pedir disculpas por llegar retrasado y bueno, vamos el tiempo es corto, me imagino, y vamos Así es. a la discusión. Habíamos empezado a conversar un poquito, ¿no?, sobre la historia, cómo es que se había llegado a conseguir esto. Estábamos explicando a Alessandro la diferencia que hay. Esto ha sido un dictamen, ¿no es cierto?, respecto a una opinión consultiva que hizo el Estado de Costa Rica y no es una sentencia. Entonces la pregunta que tendría que hacer es si realmente, en su opinión, ¿este dictamen tendría que ser de cumplimiento obligatorio para nuestro país o en su opinión no nos atañe, o sea, no nos afecta directamente? Bueno, en primer término se trata de eso, de una opinión consultiva que no tiene la misma fuerza vinculante que una sentencia, donde tenemos nosotros que por su propia naturaleza la sentencia tiene un carácter exhortativo o mandatorio. En este caso, una opinión de carácter consultivo lo que hace es señalar parámetros respecto a algunos asuntos, sin pronunciarme todavía respecto al fondo de lo que se ha pronunciado esta opinión consultiva, ¿no? Para un caso que, dicho sea de paso, no estaba en consulta un asunto, por ejemplo, sobre el tema de identidad de género, que al final terminó emitiendo opinión la Corte, ¿no? Bien.
¿Algún comentario Bueno, al respecto? en realidad, con todo el respeto, pero a la altura del debate, sería bastante curioso pedirle a una corte, dinos de qué se trata nuestras políticas internas, si respetan o no los derechos LGBTI. La corte ha sido muy, muy clara en cuál es su postura, que corresponden estos a derechos humanos y que están inmersos en la interpretación de toda la convención, y que luego venga una persona, vaya al Poder Judicial peruano, por ejemplo, vaya a la Sala Superior, Sala Suprema, termine en el Tribunal Constitucional, no vea satisfecho su derecho, y que luego termine en la Corte Interamericana, y como sabemos cuál es la posición de la Corte Interamericana, luego diga, bueno, la Corte le emita un fallo a su favor, ¿no? O sea, y por eso el Tribunal Constitucional, en el caso Panamericana Televisión, que es el expediente 04617-2012 PA, ya se manifestó que en estos casos lo que vamos a hablar es sobre lo que son el control de convencionalidad. Es decir, que todo juez o toda fuerza jurisdiccional tiene que interpretar cada ley, cada norma, a los ojos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y cuál es la opinión que se ha manifestado? Lo que ha dicho la Corte estos días. Sí. Hay un asunto que hay que tener en cuenta. Primero, la Corte ha excedido sus propias interpretaciones que ha hecho anteriormente. En primer término, la Corte estableció que cuando se trataba de temas consultivos, ella no debía emitir opinión sobre debates de política interna de cada país. Lo que ha hecho ahora ha excedido abiertamente asuntos de debate de política interna de cada país. En Argentina lo han debatido, en Chile lo han debatido en Colombia, y acá también se está debatiendo. Por lo tanto, aquí ha habido un atentado contra sus propias normativas. En segundo término, la Corte ha establecido en otras sentencias que las opiniones consultivas de la Corte tienen que ser de carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir de carácter subsidiario? Con esto nos dice que ella debe pronunciarse cuando las legislaciones internas no han hecho un tipo de pronunciamiento al respecto. En nuestro país la legislación ya ha regulado este tema concreto del matrimonio igualitario o de personas del mismo sexo, en el sentido de que está regulado por el Código Civil que el matrimonio es entre varón y mujer. Pero más allá de eso, acá sí tenemos que ponernos alertas por un asunto muy grave. El doctor Duberlí Rodríguez, quien ya declaró y adelantó opinión diciendo que el Perú tiene que comportarse en ese sentido, debe tener mucho cuidado porque va a perder su trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque ya no tiene sentido que los jueces se pronuncien. Porque si la Corte Interamericana va a resolver todo, ¿qué sentido tienen los jueces del Perú? ¿Para qué voy a ir a resolver un tema de familia a un juzgado de paz letrado si tengo que esperar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, para mí aquí hay una grave injerencia en asuntos internos. Aquí hay una posición totalmente neocolonialista. El Perú, a partir de ese pronunciamiento, desde mi punto de vista, ha pasado a ser una colonia de 7 personas, que son esta corte, ¿no? Que no sabemos quién los nombra, no sabemos cómo los nombran y por qué los nombra. Ahora bien, te adelanto, en mi opinión, lo que sucede es que hay un pequeño grupo de gente que es la que está de una u otra manera gobernando, está manejando las normas y está imponiendo una ideología concreta. Pero el Perú ha participado voluntariamente, o sea, nadie ha obligado que forme parte de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, pero el Perú también ha señalado, y lo ha señalado en sendas sentencias del Tribunal Constitucional, que las sentencias de la Corte Interamericana se deben interpretar conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no están por encima de nuestro ordenamiento jurídico, sino debe interpretarse conforme lo ha señalado la misma Corte de manera subsidiaria, por un lado. Y tampoco se debe interpretar las sentencias de la Corte, y en este caso también las opiniones consultivas, en un grado de verticalidad, es decir, uno encima de la otra, sino de horizontalidad, que es lo que no está existiendo, ¿no? Entonces, los tratados para usted, ¿qué tipo de rango tienen? Los tratados tienen rango de ley, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Y eso deben interpretarse conforme a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Tú opinas lo mismo, Alessandro? No, definitivamente no, y algunos profesores me tirarían la Constitución en la cabeza si yo dijera eso. Lamentablemente, el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena del 69, establece que ningún Estado, por normas internas, puede desconocer un tratado. Segundo, que la misma Constitución le da un rango
el más alto rango de validez a las normas, a los tratados internacionales. Y viendo a lo que el doctor dijo, me parece interesante. Estamos confundiendo dos cosas. Primero, temas políticos internos y temas de derechos humanos. O sea, la Alemania nazi no podía decir que toda la solución, ¿no es cierto?, todas las políticas que hicieron eran de política interna. Porque por mayoría ¿Okay? está permitido. Es un caso extremo, sí, pero son casos de derechos humanos. Y lo que estamos haciendo acá es reconocer que la Corte tiene pues injerencia en temas de derechos humanos. Nosotros hemos establecido en el tratado, digamos, que genera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un mecanismo por el cual sabemos cómo interpretar la Convención. ¿Y quién es el ente llamado para eso? La Corte. Y segundo, estoy tratando de hacer memoria con todo lo que el doctor ha dicho, pero nosotros, el Código Civil, ¿cuándo define que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Estamos hablando de décadas, estamos hablando de un código de los 30. Perdón, desde el 84, pero digamos que es herencia del anterior Código Civil del 36, claro. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que a nivel interno nosotros ya habíamos detectado que existe un problema de derechos humanos y el Congreso estuvo debatiendo en el Congreso anterior y estaba el debate entre la unión civil si se aprobaba o no. Que por cierto, en su momento cuando la unión civil se archivó, según Apoyo, el 51% de los peruanos estuvo en contra de este archivamiento porque reconoce que hay derechos que se tienen que respetar, que se tienen que reivindicar, ¿no?, para la comunidad sexualmente diversa. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que finalmente se emitió un proyecto de ley que es la unión solidaria. Entonces, se le dijo no a la unión civil, no va a ser la unión civil porque va a ser la unión solidaria, que es mucho más amplia, algunos derechos ya no, que son los que se estaban cuestionando. Pero fue una estrategia. O sea, fue una estrategia para decirle no a la unión civil y cuando se entró en debate la unión solidaria se dijo, bueno, esto tampoco, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es se ha generado una desprotección de la comunidad sexualmente diversa y la comunidad LGTBI está necesitando y ahora salió mucho peor porque ahora no hay unión civil ni unión solidaria ni nada, es matrimonio igualitario. Claro, porque la misma Corte manifiesta que llamar distinto a lo que debe ser igual es discriminar, es estigmatizante. Ahora, no es un tema de discriminación, es un tema de manipulación de los términos en lo absoluto. Primero, el Tribunal de Estrasburgo ha establecido que no hay un derecho al matrimonio, ni siquiera al matrimonio igualitario. No hay un derecho al matrimonio. Lo mismo podemos hablar nosotros respecto a otros asuntos que están pendientes por conversar, como por ejemplo, ¿existe un derecho a la maternidad? ¿Existe un derecho a la paternidad? Lo que se está tratando de darle atributos de derecho a algo que no lo tiene. En el caso del matrimonio, que es una institución natural, que es primaria al Estado, primaria a la legislación, ¿podemos nosotros tratar de regularla de acuerdo a un derecho positivo? En mi opinión, no. Claro, lo que pasa es que... Entonces, termino la idea. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando que la Corte Interamericana interpreta cuando no existe un derecho humano que regular? ¿Y quién dice Entonces, ¿de dónde parte? Termino del derecho natural, de la evidencia. Una pregunta muy sencilla. ¿Acaso los romanos no practicaron el homosexualismo? Para el caso concreto lo practicaron, lo conocemos, hay evidencia científica, hay evidencia histórica. ¿Y por qué no regularon los romanos el matrimonio, entre comillas, igualitario? ¿Fueron tan retrógradas y nosotros somos tan adelantados cuando en realidad lo único que ha cambiado en la historia es la tecnología, pero los seres humanos seguimos siendo? Porque hasta ahora que yo sepa, a las personas no nos ha salido una cola o un rabo o cosas distintas. Los humanos somos los mismos. Lo que ha ido, evidentemente, las costumbres, no lo va a negar, pero para efectos de instituciones jurídicas, ¿por qué los romanos no regularon? Hicieron porque ellos adelantaron y la base del derecho actual es derecho romano. Los que muchos hablan que en el Perú tenemos un derecho andino es mentira. Los que muchos hablan y dicen que tenemos un derecho peruano es derecho romano. Carlos Ramos Núñez acaba de estremecerse. Fue mi profesor. Son otras realidades, porque verdaderamente venimos, o sea, nuestro Código Civil viene del derecho romano. ¿De qué época estamos hablando? ¿De Justiniano, Ulpiniano? Pero no ha cambiado. Estamos en el siglo XXI. Yo quisiera responder lo que el mundo ha cambiado, doctor. Estamos de acuerdo, pero la base fundamental del derecho es la misma. Y los romanos legislaron el matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque lo pudieron ver en las consecuencias. Yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que la realidad debe adecuarse a lo que dice el derecho que viene de la época de los romanos o es el derecho
el que tiene que salir y ver qué sucede en la realidad, porque es parte de la misión del Totalmente ordenamiento de acuerdo. jurídico, salir y regular lo que sucede en la sociedad. Lo que tiene que haber es una combinación de ambas cosas, ¿no? De la realidad y del derecho. Pero la realidad existe. Hoy en día... Totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos tener un pensamiento tan retrógrado, ¿no? De que si las personas no están de acuerdo con una cosa, bueno, te mato, te quemo, o te deporto, o te mando a una isla, ¿no? O sea... Claro. Pero partamos... A ver, es verdad lo que dice de la Corte de Estrasburgo. Solamente quería responder eso, pero hay que partir de que las cosas se analizan en la situación en la que están. O sea, la Corte de Estrasburgo analiza el tema de no existe el derecho a contraer matrimonio porque ellos tienen una teoría más contractualista. Nosotros somos de acto jurídico. Para nosotros el matrimonio es un acto jurídico, no es un contrato. Perdón. Bueno, ahí vamos a entrar a discutir temas de lo que aprendimos en el derecho, porque de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la universidad, no es el matrimonio no es un contrato, es una institución peculiar, no es un acto jurídico, es una institución acto jurídico por definición lo es. Peculiar, porque tiene naturalezas y peculiaridades que van más allá del acto jurídico. Entonces, como por ejemplo tenemos el tema de la sucesión, que está vinculada al tema matrimonial, ¿no? Y todo el tema de patrimonial inclusive, dentro del ámbito del matrimonio. Mi profesor Aníbal Torres esta vez fue el que se estremeció con su libro Acto Jurídico, pero en todo caso, ex decano del Colegio de Abogados. Pero bueno, vamos a lo que está mencionando, ¿no? Usted me dice que el matrimonio no es un derecho, entonces. No, por supuesto que no. Es una institución. Es una institución. Va mucho más allá de... Y que ha ido evolucionando en el tiempo. Como cualquier otra situación. Ok, vamos a entonces... Lo que hay que hacer es, y concuerdo con Chari, que hay que regular, pero regular para bien. Entonces vamos a analizar... Chari, no solamente pensando en las dos personas, porque justamente el matrimonio lo que tutela no es al hombre y a la mujer, sino lo más importante de esa unión, que son los hijos, que es el producto de esa relación, porque no vamos a entender... Que no necesariamente es el producto. Eso es de hay acuerdo. Matrimonios que no quieren tener hijos. Exacto. Justamente, yo que trabajo en temas de infertilidad, hay personas que se pueden casar y no tener hijos. No, totalmente de acuerdo, pero estamos hablando sobre lo ordinario, ¿no? Sobre lo general, porque el derecho regula lo general. Lo que está viendo hoy en día es una inversión del derecho, donde lo extraordinario y lo que no es ordinario trata de imponerse sobre lo general. No, lo que pasa es que el derecho tiene que evitar lo que es la tiranía de las mayorías. A ver, un momento, o sea, como para poner un poquito de paños fríos en la conversación, vamos a darle el pase a Melisa, que nos está llamando de Miraflores, que tiene una pregunta. A ver, ¿para cuál de ustedes será? Adelante, Melisa. Hola, Melisa. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Melisa? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, en realidad quería hacer algunas precisiones. El doctor había comentado en algún momento que no existía un derecho a la maternidad, pero de hecho en el caso de la sentencia Artavia Murillo y otros, se reconoce ya un derecho de la mujer, por lo menos a la maternidad, en el caso de esa sentencia. Y otra cosa que me llamó la atención, Freud, que dijera que no se estaba vulnerando ningún derecho de la persona, y en realidad sí hay una vulneración al derecho al proyecto de vida, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? O sea, si hablamos claro y decimos las cosas como son, lo que está detrás de todos estos argumentos en contra es un conjunto de creencias y de estereotipos que provienen de una mentalidad eclesiástica y que no se termina de entender en este país que somos un Estado laico. Y creo que el tema del Estado laico es importante de que lo expliquen también para que la gente entienda por qué las leyes deben darse de una manera objetiva, ¿no? Y eso era todo. Muchas gracias, Melisa. Permíteme, sobre el último punto, Estado laico. Ahí hay un error gravísimo. Cree que Estado laico es Estado ateo. No, señor. El Estado laico es el derecho que tengo yo a expresar mi religión, a vivir mi religión, y el Estado mantenerse neutro. Es decir, si yo como católico, que lo soy, y varios otros católicos queremos llevar en procesión al Señor de los Milagros, lo podemos hacer siempre y cuando lo hagamos respetando el orden público y las costumbres públicas. Entonces, lo que ella plantea es que tiene que haber un Estado ateo
que no protege. Una cosa. A ver, antes, te doy la palabra, digamos. No, una cosa es el Estado laico, que es lo que están diciendo. El respeto a las procesiones, el respeto a que vino el Papa, o que hoy viene. Lo que han hecho con el Cristo, lo han quemado. Eso es una violación al derecho. No hay una sola evidencia de que se ha quemado y no vamos a cambiar de tema. No vamos a cambiar de tema, no nos desviemos, por favor. Sí, pero en todo caso... en Chile. En todo caso, no se está diciendo que el Estado es ateo, aunque podríamos encontrar bastantes coincidencias. Pero, ¿a qué voy con esto? Que el respeto del pensamiento religioso de una población no quiere decir que se tenga que imponer. Y eso de mayoritaria es bien relativo. Es bien relativo, porque, por ejemplo, en Chile ya se estaba hablando de que determinadas personas se identifican como católicos, pero están en contra de las cosas que se dice en la iglesia. No son católicos, pero permíteme, cuando se hace el censo, ¿quiénes van a misa? Ninguno, o la mayoría no va a misa, pero los que marcan porque se fueron bautizados alguna vez, no, ellos sí son católicos, ¿no? Para la estadística. Pero cuando se quieren opinar, no son católicos. Ahí hay una doble moral bastante clara, ¿no? Que es lo mismo del 30% de Bruce Montes de Oca, ¿no? Que señala miren, el 30% del Perú es homosexual. Yo no creo que los derechos humanos se tengan que resolver por mayoría. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Esa es la tiranía de la mayoría. La espiritualidad es algo válido y mientras que sume y ayude a las personas, yo creo que es positivo. Pero mientras que las religiones desunen, entonces ya se alejan de lo que realmente debería ser su papel. O sea, las religiones no están para dividir. Yo puedo ser budista, bueno, en fin, los budistas es un tipo más de filosofía que de religión, pero digamos, puedo ser judío, puedo ser mormón, puedo ser católico, puedo no tener una religión, pero eso no significa de que vaya a cortar realmente con el derecho que pueda tener toda persona a ser feliz. Yo creo que el ser humano viene al mundo para poder realizarse. Y lo que decía Melissa, ¿no? El tema de realizar tu proyecto de vida. O sea, ¿quién es Totalmente el derecho, quién es la sociedad o quién es el Estado finalmente para cortarte en lo que es tu derecho de vida? Mientras que tú no afectes el derecho de otra persona, enhorabuena. Yo puedo ser feliz con un hombre, pero a lo mejor tú eres feliz con un hombre también. Pero ahí viene el problema que nadie niega que tengas el derecho a tu propia realización. El problema es cuando afectas la vida de otros. ¿Y a quién se está afectando? Por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba Melissa, en el proyecto de vida de un derecho a la maternidad lleva intrínseco un hijo. Sin que exista un hijo no hay maternidad. ¿Ya? Entonces, mi derecho a ser madre tiene que contemplar el derecho a ese hijo a tener una madre todos los y un padre. No necesariamente. Entonces, tener una familia, porque lo que habla la sentencia que citó la señorita Melissa de Miraflores, que habla de la sentencia Artavia Murillo, es justamente sobre el tema que fue Costa Rica versus el Estado, porque era el único país donde no podían hacer uso de las técnicas de reproducción asistida. Nuevamente estamos frente a una corte completamente ideologizada. Ese es un problema, una corte que tiene dentro de sí todos los conceptos y criterios de la ideología de género, ¿no? Es que sí, claro. A ver, Roberto Caldas, el presidente es de Brasil, Eduardo Ferrer de México, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia. Es una corte disciplinaria de distintos países. Ni siquiera podemos decir que la mayoría son de izquierda o países del ALBA. En el caso de Artavia Murillo, el presidente de esa corte que resolvió eso fue García Sayán. Sabemos que Diego García Sayán, fue ministro del gobierno de transición que permitió la libertad de la gran mayoría de terroristas que han habido en este país, que lamentablemente han matado a gente. No, la gran mayoría peruanos. La liberó Fujimori en los 90. Fujimori y él la continuó. No tratemos de perder la... No, claro, pero los hechos. Vamos al hecho de que existe nuevamente, con eso de ahí, prueba la existencia de una corte completamente ideologizada, que tiene un fuerte componente doctrinario. De legislar con una visión totalmente secular, o sea, no mezclando lo que es el Estado con la religión. Pero yo te digo, en realidad que la gran defensa o el gran ataque hacia esta sentencia es que pues desde izquierda me gusta, pues porque no hay mayor sustento, no hay mayores hechos. O sea, estamos hablando de la defensa de los niños. Pero los niños, permíteme, los niños, o sea, en las 145 páginas de la sentencia, que me las he leído todas para poder venir acá, no se habla una sola palabra de adopción. Ahora, ¿hay derecho para solicitar, hay derecho de adoptar? No existe el derecho de adoptar. La Corte Constitucional de Colombia hizo un pronunciamiento ejemplar que hablaba de eso mismo. Hay derecho de solicitar en adopción. Hay derecho de ser adoptado. Exacto, ¿no? El derecho es ser adoptado. El derecho es
principal que se debe salvaguardar aquí es que los niños tengan un hogar donde se les brinde cariño, se les brinde amor, se les dé toda la base para que se puedan desenvolver y tener un proyecto a futuro, pues, que bueno no para ellos. necesariamente las familias tienen que ser vistas como papá, mamá. De hecho, pueden ser 2 papás y de hecho 2 mamás. He estado revisando también, ¿no? A raíz de un curso que seguí en Psicología de la Infertilidad en Argentina, y vi estudios en donde se denota de que realmente los grupos, tanto homosexuales como heterosexuales, ¿no es cierto?, son grupos más o menos, van por ahí en las estadísticas en relación a su manera de actuar ante los hijos. Y los niños, aunque parezca mentira, y es más que nada un tabú, ¿no?, o prejuicios o estereotipos, el hecho de que se piense que los niños que se van a criar con parejas del mismo sexo son niños que van a tener mayores problemas. Chari, permíteme mencionar, yo tengo serias dudas respecto a lo que tú me mencionas por una razón bien sencilla. La manipulación de los estados que tenemos hoy día, sobre todo en Latinoamérica, viene siendo dado por organizaciones no gubernamentales que tienen un fuerte financiamiento de instituciones que promueven este tipo de cosas. Concretamente, y te lo digo, por ejemplo, para el caso peruano, Soros financia a Pronsex y Planet Parenthood financia a Pronsex y Pronsex financia las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud. Entonces, ¿de qué estadísticas serias estamos hablando, por lo menos acá en Perú? No te puedo hablar. Yo puedo darte estadísticas serias. Entonces, no son de Perú. Pero permíteme pues completar la idea. Pronsex tiene una agenda política, Pronsex tiene una agenda cultural y lo que hace es introducirse, inocularse dentro de las principales instituciones del Estado, llámese Defensoría del Pueblo, llámese Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, por lo tanto, de que lo que tú has mencionado hace muy poco, que tiene que haber una neutralidad, no la hay. Entonces, ¿qué cuadros estadísticos podemos tener que sean válidos y que sean de alguna u otra manera eficaces para efecto de lo que tú estás queriendo sostener? En Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha quedado demostrado que para efecto de la manipulación de la estadística de la OMS para todos estos temas ha quedado totalmente desprestigiado varios informes de la OMS porque reciben dinero de las farmacéuticas y de todo el manejo del imperio económico farmacéutico que manipula este tipo de trabajos. Okay. El tema de las estadísticas... No tengo las citas de estos estudios, pero yo sí quisiera darte citas concretas. A ver, en el año 97, la Asociación Americana de Psiquiatría ha establecido que perdón. Mira, olvídate de las estadísticas. Bueno, que los padres gays y lesbianas... Vamos a discutir si más o menos las estadísticas... El hecho es concreto. O sea, ¿qué pasa? Hoy en día estamos en el siglo XXI. Sin embargo, hay personas que tienen mentalidad del siglo XVII, creo. O sea, tenemos que darnos cuenta que no es un mundo cambiante, un mundo creciente. Pero escúchame, Alessandro, es un mundo en donde la ciencia y la tecnología está avanzando. Las personas están viendo las cosas de otra manera. Existen diversos proyectos de vida. Todo siempre a lo largo de la historia, siempre han habido resistencias para los grandes cambios. A veces hay que derrumbar para poder construir y que romper con ciertas resistencias. El caso de la esclavitud. Había gente a favor y en contra y hay gente que probaba científicamente incluso que los cráneos de las personas de color no eran tan desarrollados como la gente blanca y que por lo tanto merecían ser esclavos. En el caso del voto a la mujer, todo lo que se dijo, ¿no? Que las familias se iban a destruir, que las mujeres iban a abandonar a los hijos y que todo era un problema. ¿Sí o no? Ahora viene otro cambio. O sea, hay cambios en el mundo y tenemos que irnos adecuando. Pero lo que tú estás mencionando son mitos. Son mitos, sí, pues. claro, porque lo que por eso no soy esclavo ahora. Mito me refiero a que los grandes cambios tienen que venir en modificación de las estructuras sociales. O sea, en realidad lo que tú estás sosteniendo es que los grandes cambios tienen que ir, por ejemplo, al nudismo, porque hoy día nos vestimos con ropa. Entonces, un gran cambio va a ser andar desnudo en la calle. Yo creo que lo mismo se decía con está bien, bikini, ¿no? Y con la esclavitud y con otras cosas más, y esos son los mismos argumentos que utilizan. Grandes cambios significan modificaciones de la cultura y la sociedad. Yo en algo te voy a dar la razón. Rápidamente lo digo. Yo creo que tenemos que ir redondeando ya. Ese mito, que ir redondeando el tema porque no nos queda mucho tiempo. Yo creo que ese mito tiene que ir. 2 minutos. Ese mito tiene que moldearse de otra manera y presentarse de otra manera. Que es lo siguiente: ¿cómo la sociedad, fortaleciendo debidamente la familia, puede mejorar? Ya, esa es la verdadera vanguardia. Ya, ahora sí, permíteme. Mira, sí es importante que sepamos algo. Primero, que este pronunciamiento de la Corte es obligatorio. O sea, tenemos que ejecutarlo.
Segundo, no podemos decirle a la Corte que no vamos a ejecutarlo por el simple hecho de una interpretación antojadiza de la Convención. Tercero, yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que tener mayor cuidado con ciertas revoluciones y cambios, como es la protección de los niños. Los niños deben ser Todos protegidos. coincidimos en por eso. supuesto. El interés superior del Por menor más está que por encima de todo. El modernismo, el posmodernismo, no. Hay que analizarlo. Pero sí tenemos una base científica. Lamentablemente el tiempo no me da, no da para pero tengo más. 64 estudios científicos, 50 años de estudios clínicos longitudinales, hechos por psiquiatras y psicólogos con más de 2.000 familias analizadas de padres de parejas del mismo sexo, en donde se demuestra que los niños no tienen problemas en sus relaciones sociales, no tienen orientación sexual distinta, no tienen un proceso de tipificación sexual, digamos, no tienen mayores diferencias que niños de padres Bien. heterosexuales. Pero quiero hacer un llamado, la gente de la comunidad sexualmente diversa LGTBI que quiera casarse, pues la invitación está hecha. Vayan a la municipalidad, que les denieguen el permiso y luego pidan un proceso de amparo que van a poder conseguir el derecho de casarse. Ya es una realidad, pero tenemos que completar esta lucha. Gracias. Bien, muchísimas gracias. A palabra final, Sí, claro. ¿sí? Estamos viviendo un momento de mucho cuidado para nuestro país, sobre todo para la judicatura, porque no cabe duda que hay una intención clara de imponer ideas de una corte extranjera que está violando la autonomía y la independencia de nuestro pueblo. Es un punto de vista. Yo creo que una sociedad civilizada debe basarse en el respeto y en la tolerancia. Y en los debates. Hacemos un corte y volvemos en ¿Con qué derecho? Bien, amigos, estamos de vuelta en ¿Con qué derecho? El tiempo nos quedó cortísimo, por eso voy a hacer aquí el cherry de mis dos invitados que me están pidiendo.
Los que quieran buscar en el Facebook a Alessandro, lo encuentran como Sociedad Secular Humanista del Perú en el Facebook. Y los seguidores del doctor Alberto González en el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro. Bien, antes de despedir el programa, queremos dar las condolencias a la familia del señor Augusto Polo Campos, compositor peruano, con canciones emblemáticas en el Perú como Llora Guitarra, Llora, Contigo Perú, Llora mi guitarra, ¿no? Que falleció. Siempre lo recordaremos, don Augusto Polo Campos, descanse en paz. Y ahora con lo último del programa, para anunciarles que mañana tenemos un tema súper interesante también. ¿Se respetan los derechos de las personas en situación de discapacidad? Ese tema estaremos viendo con un testimonio de la señorita Liliana Flores y también con la abogada Marta Pari. Quiero despedirme con este pensamiento, siempre un pensamiento positivo, ¿no? Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos en los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos con más gentileza, paciencia, cuidado y tolerancia. Nos vemos mañana, amigos, y regresamos en ¿Con qué derecho? ¡Chao!